Bueno, en esta oportunidad vamos a ver las aplicaciones de las ecuaciones fundamentales de movimiento de fluidos, ¿no? Recordemos, las ecuaciones fundamentales son tres, ¿no? A ver, vamos a recordar, está la ecuación de continuidad, ¿no? Luego está la ecuación de la energía o Bernoulli. Y la tercera es la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿ok? Entonces, una de las aplicaciones que se utiliza es para medir caudales, ¿no? O controlar caudales, si se podría decir también. Entonces, pero vamos a poder medir caudales, ¿no? Medición de caudales. Y vamos a hacer la primera estructura, que va a ser orificios. Muy bien, para lo cual vamos a dibujar el esquema para hacer estas ecuaciones. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, acá estoy haciendo una vista frontal, ¿no?, de un orificio que tiene una altura de agua, fíjense, de altura H. El área del orificio le vamos a poner A sub 0, ¿no?, o A orificio, A sub O. Igual acá lo estamos viendo en perfil. Y en esta zona, jóvenes, estoy haciendo toda esta zona, representa una imagen ampliada, ¿no? Lo que está acá, ¿no? Esta imagen es una imagen ampliada. Voy a poner acá un punto 1, ¿no? ¿Se acuerdan? Y acá voy a poner un punto 2, ¿ya? O sea, ese punto 2 está afuera del orificio, el punto 2. Entonces, muy bien, me acuerdo yo de la ecuación de la energía. ¿Y qué dice la ecuación de la energía? Dice velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 gravedad, más qué cosa, más presión en 1 sobre peso específico, más z sub 1 es igual a qué cosa, velocidad al cuadrado en 2, entre 2 gravedad, más presión en 2 sobre peso específico, más z sub 2, más una pérdida de carga, ¿no es cierto?, por fricción en este caso, ¿no? Ya. Bueno, esta pérdida de carga también podría englobar pérdidas locales, ¿ya? No solamente es pérdida, acá estamos poniendo F de fricción, pero también podría tener pérdidas locales, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a considerar? Entonces, considerando dos puntos, la presión 1 y la presión 2, fíjense, van a ser presiones atmosféricas, ¿sí? Van a ser presiones atmosféricas. Ajá. Van a ser presiones atmosféricas, ¿ya? ¿Qué más? Miren, yo tengo un área en 1, una sección en 1 y tengo obviamente una sección en 2, que es, ¿no? ¿Y qué sucede? Acá en 1, esto va a bajar a cierta velocidad, ¿no? Va a bajar a cierta velocidad en 1, y acá en 2 voy a tener yo cierta velocidad a la que va a salir. Como el área 1 es mucho más grande que el área en 2, entonces, como área en 1 es mucho más grande que en área en 2, por lo tanto, ¿qué decimos? Que la velocidad en 2, o la velocidad en 2 va a ser mucho mayor que la velocidad en 1. ¿Ya, jóvenes? Ya. Para un instante, entonces la velocidad 1 es aproximadamente igual a 0, ¿no? Se puede considerar, ¿sí? O sea, va a ser muy lento lo que iba a bajar, ¿no? Entonces, la velocidad va a ser igual a 0. Bueno, ¿qué otras consideraciones puedo tener? Si utilizo como referencia la ubicación del orificio, entonces voy a decir que el z sub 2 es igual a 0 y el z sub 1 va a ser igual a ¿qué? A h, ¿no? O sea, estoy tomando como referencia acá, ¿se acuerdan? Tenemos un datum
Entonces ese datum va a estar acá, a este nivel del orificio. Por lo tanto, mi Z sub 2, que está acá en mi ecuación de energía, va a ser igual a 0. Pero mi Z sub 1, ¿cuánto va a valer? H, pues, porque está acá arriba, ¿no? O sea, ahí está distancia. Se va a considerar inicialmente, ¿no? Inicialmente consideremos que el H sub F va a ser igual a 0, ¿ya? O sea, no va a haber pérdida de energía. Entonces, considerando estos tres aspectos, ¿qué va a suceder, jóvenes? Miren, va a suceder lo siguiente. Presión 1 con esta presión 2 son iguales, ¿no es cierto? Es presión atmosférica, se va. Hemos dicho que la velocidad 1 es cercana a 0, entonces esto va a ser 0. Hemos dicho que el Z sub 2 va a valer 0. Por lo tanto, mi Z sub 1, ¿cuánto va a valer? H, ¿no? Y hemos considerado inicialmente que no va a haber pérdidas de energía. Después lo vamos a colocar. Y esto entonces lo vamos a considerar 0. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, me queda solamente velocidad 2 al cuadrado sobre 2 gravedad y en el otro lado me queda h. Entonces, esta fórmula, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como sigue. Entonces, velocidad en 2 va a ser igual 2 gravedad h raíz. ¿Sí? A ver, miren. Esto pasa acá. 2 gravedad por h y raíz. ¿Ok? Entonces acá tenemos velocidad en 2 va a ser 2 gravedad por h. Pero jóvenes, esta es la velocidad teórica, ¿ya? Esto va a ser la velocidad teórica. Porque en realidad pasa una velocidad menor a esa, ¿ya? Entonces para la velocidad real se le tiene que ajustar con un coeficiente de velocidad. Un coeficiente de velocidad y ahora sí yo voy a tener mi velocidad real, ¿no? Entonces los experimentos han indicado de que hay una velocidad, o sea, la velocidad a la que sale va a ser igual a ¿qué cosa? A un coeficiente de velocidad multiplicado pues por la fórmula que hemos llegado, ¿no es cierto? Que es 2 gravedad h, ¿ya? Muy bien, pero ¿qué es de nuestro interés? De nuestro interés es determinar el caudal, ¿no es cierto? Y nos acordamos entonces, por la ecuación de la continuidad, por ecuación de continuidad, ¿a qué es igual caudal? Caudal es igual velocidad por área, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿qué sucede? Fíjense, nos acercamos a... No sé si ustedes logran percatarse, pero yo tengo acá un área del orificio, pero acá se contrae mi vena líquida, ¿ya? Se contrae, ¿no? El mismo hecho, digamos, de estar saliendo, en el punto 2, exactamente no va a ser la misma área que el área del orificio, ¿ya? Va a ser un poco menor, ¿ya? Hay una contracción. Por lo tanto, entonces yo puedo indicar, mi área en 2 va a ser igual un coeficiente de área multiplicado por mi área del orificio, ¿no? Porque hemos indicado, esta área sub 2 es menor al área del orificio, es lo que sucede. Entonces, finalmente, ¿yo qué voy a decir? Lo que me interesa. Por lo tanto, yo voy a indicar entonces que mi caudal va a ser igual, fíjense, a un coeficiente de velocidad multiplicado por un coeficiente de área multiplicado por una área del orificio y por 2GH. Y a estos dos coeficientes, jóvenes, a estos dos coeficientes que están acá, los han juntado los investigadores y han creado solamente un coeficiente, que es un coeficiente de orificio. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, ¿cómo va a quedar mi fórmula? Finalmente va a ser caudal multiplicado por un coeficiente de orificio por área del orificio por 2GH. ¿Ya? Y esta es la ecuación para determinar cuánto es el caudal que sale por un orificio. Y esta fórmula se le conoce como Torricelli. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el problema acá? El problema sería determinar el coeficiente del orificio, ¿no? Entonces, como les digo, existen tablas para eso. Entonces,
En este caso nosotros hemos utilizado sección circular, ¿no es cierto? Un plano vertical por donde está saliendo ¿no? el agua, donde está ubicado mi orificio, y un ángulo biselado, ¿no? Acá tenemos una lámina delgada biselada, ¿sí? Pero ¿qué hubiese pasado si es cuadrado, digamos, mi área? También puede ser cuadrada, puede ser pared gruesa, ¿no? Hay varios factores que podríamos cambiar. Entonces, cada uno va a tener sus propios coeficientes, ¿ya? Van a tener sus propios coeficientes. ¿Cuánto es ese valor C sub 0? Usualmente su valor es de 0.62, ¿ya? Este coeficiente C sub 0, entonces, ¿dónde? Pónganle. Coeficiente de orificio es cercano a 0.625 inclusive, ¿no? Ese es su valor. Pero varía, ¿no? De 0.59 hasta 0.64 más o menos. Entonces, jóvenes, miren, esta es la ecuación de Torricelli para determinar caudal en orificios. Bueno, es de interés también saber cómo se desplaza esta vena líquida, ¿no? Yo por tengo acá, y determinar en el espacio cómo se desplaza. Entonces, algo así, digamos, ¿no? Voy a dibujarlo. Lo voy a dibujar. Entonces acá tengo un depósito con una vena líquida, y yo lo que necesito saber esta ubicación X y esta ubicación Y. ¿Ya? Entonces, pues aplico las ecuaciones de cinemática, ¿no? Yo sé que X es igual a ¿qué cosa? Velocidad por tiempo, donde que yo voy a tener obviamente una velocidad acá, ¿no? Es la velocidad 2, ¿sí? La velocidad. Y también sé que Y es igual a ¿qué cosa? 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Por lo tanto, yo podría despejar tiempo. Tiempo va a ser igual a ¿qué? X entre velocidad, ¿no es cierto? Y acá tiempo va a ser igual a ¿qué cosa? 2 veces Y entre G raíz. Y puedo igualar los T's, los tiempos. Entonces voy a tener que X entre velocidad va a ser igual a 2 veces Y entre gravedad. Y miren, yo acá tengo una ecuación. Si conozco la velocidad, yo podría poner un valor de la altura a la que cae, y ya tengo mi distancia a la que está manejando, ¿no? Entonces es una ecuación, fíjense, ¿no? Es una ecuación. Pero ¿qué sucede? También, si yo tuviera, digamos, las distancias, sin la necesidad de hacer este cálculo, si yo tuviera mi X y tuviera mi Y, entonces fíjense, yo reemplazo mi X, reemplazo mi Y, mi gravedad conocida, también tendría la velocidad. ¿Ya? O sea, dependiendo del problema que yo tenga, esta ecuación, ¿qué me va a permitir? Uno, me va a permitir ver la trayectoria de mi vena líquida, ¿no? Y si yo tengo estos datos de X y Y, también me podría determinar a la velocidad que está saliendo mi vena líquida. Bueno, vamos a poner acá entonces trayectoria de la vena líquida. Esto va a ser trayectoria de la vena. Bueno, ahora vamos a ver otro orificio un poco más grande, y entonces tenemos otro caso, ¿ya, jóvenes? Entonces vamos a poner otro caso que se puede presentar. Ya, lo voy a dibujar. Ya, jóvenes, entonces tenemos otro caso en el cual, fíjense, es una abertura más grande, ¿no? Más grande. Entonces yo voy a tener una altura desde mi pelo de agua hasta la parte superior de la abertura, y voy a tener una altura sub 2 desde el nivel del agua hasta la parte inferior, ¿no? ¿Y cómo desarrollo este tipo de problemas? Bueno, yo obviamente acá está saliendo agua, ¿no? Ni hablar, acá está saliendo agua, ¿no? Ya, lo voy a hacer con otro color para que ustedes puedan entender. Entonces, voy a agarrar un elemento diferencial acá, ¿ya? Y le voy a decir que la altura va a ser diferencial de H. Y si yo multiplico diferencial de H por B, voy a tener pues un diferencial de área, ¿cierto? O sea, todo esto va a ser un diferencial de área, que va a ser igual B por diferencial de H. Pero también voy a poner acá una altura H para determinar
ese caudal, un diferencial de caudal. Entonces yo podría decir, de acuerdo a la ecuación que yo tengo acá, miren, ¿no? Tengo caudal es igual a un coeficiente de orificio por el área del orificio por 2GH, raíz. Entonces yo podría indicar esto. Entonces yo voy a tener un diferencial de caudal, va a ser igual a mi coeficiente de orificio multiplicado por mi diferencial de área y ¿por qué? Por 2GH. Entonces yo esto podría decir de la siguiente manera. Entonces mi diferencial de caudal va a ser igual mi coeficiente de orificio, ¿a qué es igual diferencial de área? B por diferencial de H. Yo voy a decir B por diferencial de H por 2G, esto por como ya lo voy a sacar, por H a la 1 medio. ¿No es cierto? ¿Y qué hago? Simplemente integro. Voy a integrar esto y voy a integrar esto de acá. Bueno, la integración de diferencial de caudal es pues caudal. Bueno, operando esta expresión voy a tener caudal a que va a ser igual, jóvenes, coeficiente de orificio es una constante. B, ¿qué cosa es? Una constante. 2 gravedad raíz, ¿qué cosa? Es una constante. Entonces me va a quedar H a la 1 medio diferencial de H. Y eso integrando, ¿qué es igual? Es igual H, 1 medio más 1, 3 medios por 2 tercios, ¿no es cierto? Acá va a ser acá, yo lo voy a poner de una vez, 2 tercios acá. Pero ¿desde dónde? Desde 1, bueno, hasta 2, ¿no? Y desarrollo esto, entonces voy a tener esta altura, fíjense, finalmente va a quedar esta fórmula así. Caudal es igual 2 tercios, coeficiente del orificio, 2 gravedad, raíz, multiplicado por el ancho, multiplicado, ¿qué más? Allá, tengo la altura en 2, fíjense, acá está h sub 2, acá arriba. H sub 2, entonces voy a decir h sub 2 a la 3 medios menos que h sub 1 a la 3 medios, ¿no? Porque es de 2 hasta 1, ¿no? Entonces, y esta sería mi otra ecuación que yo también podría emplear. Listo. Y tengo una segunda ecuación, ¿no? Pero para un área mayor. Bueno, jóvenes, ¿y qué sucede si yo voy a poner el H1 igual a 0? O sea, este valor igual a 0. Entonces, ¿cómo va a quedar el dibujo, no? Entonces, vamos a ver. Bueno, jóvenes, entonces, si el H1 es igual a 0, ¿qué se va a convertir esto en un vertedero? ¿Ya? ¿Y cómo va a ser su forma? Su forma va a ser así. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener los siguientes elementos. Voy a tener una altura H y voy a tener, bueno, acá esto se llama una pantalla, ¿ya? Es una pantalla. Y finalmente la fórmula, ¿cómo va a quedar? Ya, a ver, silencio. Caudal va a quedar 2 tercios, coeficiente de orificio, multiplicado por 2G, multiplicado por el ancho y multiplicado por H a la 3 medios. Para esto voy a crear un coeficiente C que va a ser igual, miren, 2 tercios por 0.625, que dijimos que era el coeficiente de orificios, por 2 por 9.81 y esto raíz. Y voy a reemplazar todo este valor por un coeficiente C. Entonces, finalmente voy a tener, a ver por favor, ¿cuánto sale esa operación? Entonces, la expresión anterior podría quedar así. Caudal es igual 1.84, redondeando, ¿no? Y bueno, teniendo estos valores, multiplicado por qué cosa? Por el ancho y multiplicado por la carga a 3 medios. Hay que tener cuidado que esta carga se mide aguas arriba, ¿ya? No en esta zona, sino aguas arriba donde más o menos hay horizontalidad, ¿ya? Entonces, a esta fórmula le conocen como la fórmula de Bazin. Y es una expresión bastante simple para saber cuánto de caudal pasa por un vertedero. Bueno, jóvenes, entonces esta es una fórmula bastante elemental para hacer un cálculo aproximado. Pero ¿qué sucede? Hay investigaciones y fórmulas, ¿no?, que han determinado de que también incluyen al valor de P, a la pantalla. Acá ven una, ¿no?, a la pantalla. Y también
incluyen, en algunos casos, la velocidad de acercamiento, porque acá yo voy a tener una velocidad a la que se va a acercar mi flujo. Entonces, finalmente, esta ecuación se podría escribir así. Caudal es igual a un coeficiente C con algunas características multiplicado por B por H a la 3 medios, ¿no? Entonces, cada autor a este C le da un valor, ¿ya? ¿Ya? Le da un valor. Entonces, bueno, jóvenes, en vertederos existe una fórmula que es bastante aproximada a dar resultados correctos. Esta fórmula es la de Kingsbutter y Carter, ¿ya? Y lo vamos a presentar a continuación. Es la fórmula Kingsbutter y Carter. La expresión es la siguiente. Caudal es igual a un coeficiente E multiplicado por 2/3 multiplicado por 2 gravedad raíz por un ancho BE con una corrección a una altura HE elevado a la 3 medios, donde el coeficiente E es igual 0.602 más 0.075 por H entre P, que es la pantalla, ¿no? Y el BE es igual al ancho del vertedero menos 0.001 y el HE es la altura de carga, que es H más 0.001, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula de Kingsbutter-Carter, que como les digo, por experiencia mía, da muy buenos resultados, ¿no? Y lo pueden aplicar ustedes. Entonces, vamos a hacer compuertas. Y vamos a dibujar una compuerta. Bueno, entonces, jóvenes, acá yo tengo dos casos de compuertas, ¿no? El caso A, una compuerta a flujo libre. A flujo libre. Y el caso B, que es una compuerta a flujo sumergido. O sea, por X circunstancias, acá no está saliendo libremente mi agua, ¿no? Algo pasa aguas abajo, pero no es de nuestro interés. En cambio acá sí, fíjense cómo es la forma de mi nivel de agua, ¿no? Entonces yo utilizo pues mis ecuaciones, ¿no? Que son las ecuaciones de energía y las ecuaciones de continuidad. Entonces digo, ecuación de la energía. Entonces, ecuación de la energía. Y de igual manera yo voy a hacer lo siguiente, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedad, más, ¿qué cosa? Presión en 1 sobre peso específico, más Z en 1, es igual a ¿qué? Velocidad 2 al cuadrado sobre 2 gravedad, más presión en 2 sobre peso específico, más Z sub 2, más, ¿qué cosa? Una pérdida de carga, ¿no es cierto? Que puede ser fricción o local, en este caso va a ser local, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner así. Entonces, ¿qué sucede acá, jóvenes? Lo que va a suceder es lo siguiente, fíjense, acá yo voy a tener una velocidad de acercamiento. Voy a tener una velocidad de acercamiento, ¿sí? Y acá va a salir con otra velocidad, pues con, digamos, una velocidad, ¿no? Le vamos a poner la velocidad 2, en términos generales, ¿no? Y esta altura, yo la voy a poner y sub 1, y esta altura la voy a poner, ¿qué cosa? Y sub 2. Y sub 1 y y sub 2, ¿no? Entonces estamos viendo la... Muy bien, por lo tanto, a mí me interesa, ¿qué cosa? La velocidad, ¿dónde? En 2. Pero aún así, fíjense, la presión en 1 y la presión en 2 van a ser iguales, porque son presiones atmosféricas, ¿sí? Entonces yo podría decir, ya, la presión en 1 y la presión en 2 son presiones atmosféricas. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a tener yo? Miren, perdón, y voy inicialmente a despreciar esta pérdida.
Entonces voy a decir lo siguiente. A ver, vamos a ver. Entonces tenemos que despejar esta ecuación. Y obviamente nos interesa la velocidad 2. Por lo tanto, velocidad 2 es igual a ¿qué? Veamos. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedad más z sub 1, ¿cuánto vale? Y sub 1. Z sub 2, ¿cuánto vale? Menos y sub 2. Todo esto multiplicado por 2 gravedad y todo esto elevado a la 1 medio, ¿no? Por lo tanto, la velocidad en 2 puedo expresarla así. Tengo, fíjense, acá 2 gravedad se puede ir acá. Y esto multiplica. Entonces va a quedar así. Y sub 1 menos y sub 2 multiplicado por 2 gravedad más velocidad 1 al cuadrado y todo esto raíz. Pero jóvenes, fíjense, esta es la velocidad teórica, ¿sí? Esta es la velocidad teórica. Y si yo quiero determinar la velocidad real, obviamente en 2, tengo que multiplicar por un coeficiente de velocidad. Y voy a tener esto, y1 menos y2 más velocidad 1 al cuadrado y todo esto raíz. Pero es de mi interés determinar el caudal, por lo tanto yo tengo que multiplicar esta velocidad por el área. Pero fíjense, igual que en el caso de orificios, ustedes ven que en el punto 2, el y sub 2 es más pequeño que la altura de mi compuerta, que esta abertura, que la voy a llamar yo H mayúscula, ¿ya? Y claro, esto tiene un ancho, pues B, ¿no? Hay un ancho B. Necesitamos el área, entonces, y sub 2, ¿a qué es igual? Es igual, fíjense, a un coeficiente de contracción multiplicado por H, pues, ¿no? Más pequeño. Por lo tanto, entonces, ¿a qué va a ser igual mi área? Mi área, ¿no? Mi área en 2 va a ser igual ¿a qué cosa? A mi coeficiente de contracción multiplicado por H, multiplicado por el ancho B, que hemos indicado, pues B es el ancho, ¿no? El ancho de mi compuerta. Entonces, voy a expresar esto de la siguiente manera. A ver. Caudal va a ser igual a un coeficiente de contracción multiplicado por un coeficiente de velocidad multiplicado por el ancho B de la compuerta multiplicado por la altura de la compuerta y todo esto por la velocidad, ¿no? Que era, se acuerda, 2G Y1 menos Y2 más velocidad de acercamiento, que es el de 1 al cuadrado, y todo esto raíz. Entonces, pero igual que en el caso anterior, pues yo tengo el problema con el coeficiente de contracción y con el coeficiente de velocidad. Bueno, y hay investigadores que han indicado de que el coeficiente de contracción es aproximadamente igual a 0.62 y que el coeficiente de velocidad está en función a la altura de la compuerta y al tirante del Y sub 1. Entonces va a ser igual, más o menos es 0.96 más 0.079 multiplicado por la altura de la compuerta entre Y sub 1, que es la carga. Yo podría, para mi ecuación final, es tener esto y decirle que es un coeficiente de descarga, ¿no? Y hay que ver también que el Y sub 2 va a ser igual al coeficiente de contracción multiplicado por la abertura de la carga. Entonces yo finalmente podría decir caudal es igual coeficiente de descarga multiplicado por B multiplicado por H, 2 gravedad, Y sub 1 menos coeficiente de contracción por H más velocidad 1 al cuadrado y todo esto raíz. Entonces, esta sería mi fórmula final, donde
dos puntos, el coeficiente de descarga es igual al coeficiente de contracción multiplicado por el coeficiente de velocidad, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, claro, puede existir tablas, ¿no? Para esto. ¿Ok? Eso es todo, entonces. A continuación vamos a ver otro dispositivo de medición, el cual es el tubo Venturi. Este es un dispositivo que se instala en una tubería y nos permite también pues determinar el caudal que está pasando por esa tubería, ¿no? Entonces lo vamos a graficar y vamos a explicar. Entonces acá vemos, este es un tubo venturino que tiene una convergencia y después una divergencia, ¿no? Entonces este dispositivo pues el objetivo de eso es de que las pérdidas de carga o energía sean las mínimas, ¿no? Para poder calcular las velocidades y los caudales. Obviamente mi flujo es en este sentido, ¿no? Me está yendo en este sentido mi flujo, ¿sí? Bueno, y colocado esto, yo voy a tener pues de que mi agua va a llegar a cierto nivel, ¿no? Y aguas abajo va a llegar a un nivel más bajo. Bueno, considerando pues de que a mayor velocidad, ¿no? Disminuye la presión. Eso también lo podemos deducir de la ecuación de Bernoulli. Pero en todo caso yo voy a colocar acá un punto 1 y acá un punto 2. Entonces vamos a utilizar la ecuación de la energía o Bernoulli. Ecuación de la energía o Bernoulli, ¿no? Muy bien, y voy a decir yo lo siguiente. Ya sabemos, velocidad de 1 al cuadrado sobre 2 gravedad más presión en 1 sobre peso específico más z en 1 es igual a velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 gravedad más presión en 2 sobre peso específico más z en 2 más una pérdida de carga, ¿no? En este caso va a ser local, pero inicialmente lo voy a despreciar y después lo voy a poner pues como un coeficiente, lo que estamos haciendo anteriormente. Entonces, lo que podemos ver nosotros acá, ya de antemano que el punto 1 está al mismo nivel que el punto 2, por lo tanto el z sub 1 y el z sub 2 se van a eliminar, ¿no? La ecuación de continuidad indica que el caudal es igual a velocidad en 1 por área en 1, que es igual a la velocidad en 2 por área en 2, ¿cierto? Y yo podría indicar, por lo tanto, también podría indicar que la velocidad en 1 va a ser igual a ¿qué cosa? Fíjense, va a ser igual área en 2 dividido entre área en 1 multiplicado esto por velocidad en 2. ¿Para qué? Porque yo voy a expresar en velocidad solamente en 2, ¿no? Que es lo que me interesa. Dicho esto, entonces yo voy a reemplazar la velocidad en 1 que tengo acá en la ecuación de Bernoulli. Acá. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar lo siguiente. A ver, vamos a ver. 1 sobre 2 gravedad multiplicado por la velocidad en 1 al cuadrado. Entonces, esta es la velocidad de 1. Entonces, área sub 2 entre área sub 1 al cuadrado multiplicado por velocidad en 2 al cuadrado. Más qué cosa, y fijémonos acá. La presión en 1 sobre peso específico, pues ya lo habíamos visto antes, qué cosa es esta altura. Entonces, vamos a tener nosotros un valor de altura acá, h sub 1, y también vamos a tener acá una altura h sub 2. Y la diferencia de esto, le puedo hacer un diferencial de h, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la presión 1 entre peso específico va a ser igual a ¿qué? A h sub 1. Más 0, porque está el z sub 1 se vuelve 0, están al mismo nivel. Va a ser igual a, ahora sí, 1 sobre 2 gravedad, velocidad 2 al cuadrado, más la presión en 2 por peso específico. Y eso también vemos acá que es qué cosa es la altura h sub 2. Más h sub 2 más 0. Y vamos a considerar las pérdidas por fricción inicialmente 0, que después lo voy a considerar con un coeficiente, como ya habíamos indicado. Bueno, ordenando esto entonces, ¿qué tenemos? Yo voy a tener lo siguiente. H1 menos H2 va a ser igual a ¿qué cosa? A 1 sobre 2 gravedad, velocidad en 2 al cuadrado, menos 1 sobre 2 gravedad al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado.
Entonces vamos a factorizar. Voy a tener h sub 1 menos h sub 2 es igual 1 sobre 2 gravedad, velocidad 2 al cuadrado, paréntesis, 1 menos área 2 entre área 1, todo esto elevado al cuadrado. Y lo que nos interesa es la velocidad, entonces lo voy a poner velocidad 2 va a ser igual 2 gravedad h1 menos h2, todo esto dividido entre 1 menos área 2 entre área 1, todo esto elevado al cuadrado, y raíz. Esto va a ser igual a velocidad teórica, ¿no? Velocidad teórica. Y si yo quiero determinar la velocidad real, pues la velocidad en 2, la real, voy a tener que utilizar un coeficiente, c, y voy a multiplicar por todo esto. Entonces va a ser 2 gravedad, acordémonos, h1 menos h2 es diferencial de h, entre 1 menos área 2 entre área 1, todo esto elevado al cuadrado, y raíz. Pero como necesito determinar el caudal, pues el caudal va a ser el área, ¿no es cierto? Obviamente el área en 2, por lo tanto va a ser coeficiente multiplicado por el área en 2 y 2 gravedad, diferencia de h entre 1 menos área sub 2 entre área sub 1, todo esto elevado al cuadrado y todo raíz. Entonces, jóvenes, esta sería la expresión para determinar el caudal en un tubo Venturi. El problema nuevamente pues surge con el valor de C, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Este C, jóvenes, puede variar desde 0,96 a 0,984. Y eso va a depender también del número de Reynolds, ¿ya? Entonces depende del número de Reynolds. Aún así, para número de Reynolds altos, este coeficiente C usualmente se utiliza de 0,984. ¿Ya, jóvenes? Entonces, es el que ustedes recomiendan utilizar. Existen unos gráficos y unas tablas para utilizar ese coeficiente, ustedes ya tienen que buscarlo. Hasta la próxima.